Recibe un cordial saludo, seas bienvenido a un discipulado más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Gracias por darme la oportunidad de acercarme ahí donde tú estás y siempre será mi oración pedirle a mi Padre que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es cómo la palabra de Dios nos ministre, nos enseñe, pero sobre todo dirija nuestros pasos. Hoy no te apartes, vamos a comenzar una nueva serie, una serie con un tema muy particular y te voy a contar la historia de dónde sale este tema de tiempos peligrosos. Un nombre mero dramático, pero ahí voy a explicarte por qué. Bueno, acompáñame y vamos a pedirle a mi Padre nos bendiga en esta enseñanza. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Santo eres tú, digno eres de toda adoración. Papito, háblanos al corazón y permite que sea tu voz la que declare estos principios y que se vuelvan de vida. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien. Recientemente retornamos con Viti, la pastora Viti, de una gira y estuvimos ministrando en varios eventos y estuvimos incluso en un congreso donde hubieron varios participantes y pude escuchar en boca de algunos de que estamos viviendo tiempos muy precisos del corazón de Dios. Prácticamente se les ha llamado como los tiempos del fin de la novia o de la iglesia que está preparada para su encuentro. Bueno, entonces giraba esto porque posteriormente a ese evento glorioso vienen tiempos muy difíciles. Bueno, de por sí ya estamos viviendo tiempos muy complicados. Oía una declaración que dice que los tiempos estos son como los van a ser como en los días de Noé. Y alguno de los que me está escuchando se preguntará, ¿y usted cómo garantiza que estamos viviendo esos tiempos? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de estos últimos días, le mencionaban con la expresión, y en aquel día sucederá esto. Como que es el día cuando va a haber un cierre, cuando Jesucristo como Dios Todopoderoso y como el Mesías esperado de los hebreos antiguos, venga a establecer algo en la tierra. Y en el Nuevo Testamento ya se le llamaba, y en los últimos tiempos, o el término correcto es los postreros días, o escatología, o escatos. Escatos es últimos, logía es estudio. Entonces, una de las características que el mismo Señor Jesús declaraba acerca de estos tiempos era que iban a ser como en los tiempos de Noé, decía. Y de ahí han salido una muy buena y enriquecida enseñanza acerca de cómo era Noé y cómo se compara a los tiempos que estamos viviendo, sobre todo ahora que cómo estamos viviendo. Pero particularmente me pareció muy interesante aquella porción en la escritura cuando habla en Génesis 6 que previo al diluvio la tierra estaba llena de violencia, mucha violencia en la tierra. Y piensa uno, es que siempre ha habido violencia en la tierra. Hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, pero esos eran, por ejemplo, en toda la historia han habido, llamémosle matanzas, pero muy puntuales en ciertos sectores, llamémosle así, como cuando hubo esa matanza en Europa o en el Medio Oriente o en la China, cuando fueron las invasiones diferentes. Pero ahora encontramos que en todo el mundo hay una violencia que no se trata tanto de mortandad, sino una violencia hacia lo moral, una violencia hacia denigrar lo espiritual, una violencia hacia corromper el concepto familiar,
el concepto del matrimonio. Y así encontramos que realmente esa palabra violencia se halla en muchas facetas de la vida. Ahí es donde entonces vengo y encuentro una declaración que Pablo le hace a Timoteo en una de sus cartas. Y es cuando él le dice, Timoteo, tienes que saber esto, que en los postreros días, o sea, en los escatos días o en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Y ese es el tema que voy a estar hoy refiriéndome. ¿Qué características? ¿Qué es lo que había en esos tiempos peligrosos? Bueno, y así también vamos a ir descifrando qué es eso, esa palabra peligro que aparece. Me hace recordar una serie de Perdidos en el Espacio, donde el robot con sus brazos decía, peligro, peligro. Bueno, algunos de los que me están escuchando tal vez los hice ahorita reírse un poco, porque realmente era una serie que uno la buscaba, era muy interesante. Bueno, pero ¿por qué eso de los tiempos peligrosos? Francamente, uno diría, pero es que aunque siempre ha habido violencia en la tierra, ¿por qué tenemos que estar nosotros apercibidos? ¿Acaso no el Padre nos va a abrigar, nos va a proteger? Por supuesto, como recientemente estuve yo en una reunión y yo les decía, por supuesto que Dios nos va a guardar por misericordia, pero una de las cosas que pueden ocurrir es que los problemas, la expresión que yo utilizo, los tunazos, o el palo, o las pruebas, pueden hacer que algunos voluntariamente retrocedan. Algunas digan, no, Dios no me respalda, creo que mejor voy a confiar, y empiezan a tomar otro tipo de, poner su confianza en otro tipo de aspectos que les puedan dar a él paz en todo sentido. Bueno, entonces, acompáñenme y vamos a estar viendo de dónde aparece esta declaración de Pablo acerca de los tiempos peligrosos. Acompáñenme con su Biblia. Acuérdese que siempre voy a estar yo insistiendo. Agarre su Biblia y acompáñeme, porque no hay como darle luz a la palabra profética más segura, que es la Escritura, ¿verdad? Entonces, en 2 Timoteo vamos a leer desde el verso 1 y vamos a irnos hasta el 5. Pero lo más importante es leerlo despacio, tal como lo hice de esta manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, y aquí empieza a señalar diferentes cualidades o características de esos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigo leyendo en el verso 3 al 5. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, prácticamente ahorita hicimos un listado acerca de todas estas cualidades. Usted dirá, ¿y de qué va a ser el discipulado? Bueno, he seleccionado, estructurado, lo vamos a ver en un rato, cada una de estas facetas de estos tiempos, y vamos a ir estudiando uno a uno. Usted sabe cómo me gusta a mí. Soy muy estructurado y me gusta meter tablitas y vamos a ver diferentes cualidades. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo por series. Porque de esta manera, cada semana que pasa, tú logras tener un seguimiento y logras como que tejer algo. Y esto nos puede mostrar o enseñar algo distinto. Bueno, para la primera definición que tenemos que ver es cuando ese verso 1 dice
que vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, peligroso, viene de una palabra griega que es jalepo. Y sabe que jalepo tiene otra traducción que es reducción de fuerzas. Ahí donde estás, repite conmigo, es reducción de fuerzas. Entonces, en una situación de peligro o de, llamemos, una adversidad donde peligra la vida de uno, ese peligro puede provocar que la persona se reduzcan sus fuerzas. Y prácticamente podríamos compararlo ante ciertos momentos por ejemplo, de peligro. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando han habido, recientemente, hubo un huracán que atravesó varios países? Por ejemplo, pasó por Jamaica, que hizo destrozos en Jamaica, de un colazo, o sea, la cola llegó por Haití, también hizo destrozos, y también pasó por la parte oriental de Cuba e hizo destrozos. Pero usted puede imaginar, si usted sabe que el huracán va a pasar por su casa, esa sensación de que viene el peligro hace que uno emocionalmente, el temor hace que uno se apague. El temor hace que uno inclusive hasta se le olvide cómo orar, se le olvide cómo clamar, hasta siente que se le traban las palabras, porque definitivamente en los momentos de situaciones de adversidad, como que algo sucede. Pero eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, fortalecernos para poder atravesar cualquier situación, pues en victoria. Esta palabra jalepo o peligroso aparece la misma palabra en otra porción de la Escritura. Dice que Jesucristo, cuando con sus discípulos llegó a la tierra de Gadara, y cuando bajaron de la barca, bajaron exactamente, pues, me imagino que colindando con el cementerio. Y para poder llegar a Gadara, había que atravesar el cementerio. Y la sorpresa es que ahí habían 2 endemoniados. Y estos eran terribles, dice. Tanto es así que varias veces dice que los encadenaban y con su fuerza, imagínense el poder que puede tener un demonio, rompían las cadenas. Bueno, usted ya sabe la historia, si no, pues se la relato. Ellos son libres y ellos lo que piden es que el demonio que está dentro de ellos o el espíritu inmundo sea depositado en un hato de cerdos, y ellos se denominaron legión porque eran muchos. Bueno, se dice que una legión era de 2,000 elementos de soldados romanos. Entonces, algunos asumen que el hato era muy grande de cerdos. Y este se tiró por un desfiladero y cayeron al fondo de la mar. Pero miren lo que dice acerca de estos endemoniados. Dice la Escritura, acompáñeme, y vamos a leer en Mateo 8:28, y dice de esta manera. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Y aquí usa la palabra jalepo. Feroces. Feroces. O sea, yo puedo imaginar que cuando uno mira algo muy feroz, como cuando el chavo le daba la garrotera, viene un tigre o viene algo así que te puede hacer daño, realmente puede existir un gran temor. Pues estos dice que infundían tal temor que eran feroces, jalepos. Pero lo que me parece interesante, que es donde yo lo voy a atar con el jalepos de los tiempos peligrosos, de los que vimos cuando Pablo escribió a Timoteo, dice aquí en este verso, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, literal, prácticamente esto es
lo que quiere provocar los tiempos peligrosos. Que aquel creyente que quiere perseverar, el tiempo peligroso o el temor o la angustia o la sensación del tiempo peligroso evite que pueda alcanzar su finalidad o el propósito que Dios tiene en su vida. Qué increíble, ¿verdad? Qué hermosa esa conclusión de saber que el enemigo sabe que si él tiene contados sus días, que obviamente los días pueden estar, esos días contados para algunas personas también, porque él dice, él va a querer utilizar todos dice, como león rugiente buscando a quien devorar, va a querer sacar todo lo que él, sus estratagemas, sus estrategias para evitar que la gente pueda alcanzar esa participación, esa perfección de Dios. Aunque la Escritura dice que Dios es el que provoca que nosotros seamos perfectos, pero no es lo mismo que Dios lo provoque a que tú lo niegues. Y eso es lo que sucede, que las situaciones adversas hacen que uno detenga el propósito de Dios. O sea, uno diga, no, yo no creo en esto, yo no estoy seguro. Bueno, entonces, tratando de meter en una tablita estas características, quiero que me acompañe y las lea aquí. ¿Cuáles son las características de los tiempos peligrosos? Entonces, aquí en columnas, lo tengo aquí ordenado y dice en la primera, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, amadores de los deleites, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, calumniadores, infatuados y de piedad aparente. Bueno, prepárese. Yo quiero que ahí donde está, con su cuaderno, su Biblia, y vamos entonces a comenzar con el primero de estos. Pues prácticamente estamos hablando que eran, vamos a ver cuántos son, 5 por 4, 20, 19, ¿verdad? Entonces, de estos 19, hoy vamos a estar viendo 5, de tal manera que en 4 discipulados terminemos todo esto y posteriormente vamos a ver un último discipulado donde dice la bendición que sucede a aquel que logra superar el tiempo peligroso. Eso usted lo encuentra más adelante en estos versos. Bueno, entonces, el primero de esto es amadores de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla amadores de sí mismo? Bueno, cuando uno mira en las raíces griegas de esta definición, habla de personas egoístas. Egoísmo que únicamente quieren ver, como yo lo expresaría, el derecho de su nariz. Que solo quieren ver hacia adentro y son incapaces de ver hacia afuera. Si todo le conviene para él, él se vuelve interesado. Son de estas personas que obviamente, van a tener siempre un interés en sí mismo, en obtener algo. Si no tienen provecho, pues ni se meten en nada. Entonces, buscando en la Escritura un episodio que nos hable de un amador de sí mismo. ¿Saben a quién encontré? Nada menos que a Absalón. Y usted dice, ¿quién es él? Bueno, es uno de los hijos de David el rey. David tuvo varias esposas y con todas ellas tuvo diferentes hijos. Absalón tuvo varios hermanastros. Y una de las experiencias más duras que sufrió Absalón, y derivado de esto, él provocó en él un odio donde esta cualidad de él, de egocéntrico, de narcisista, se volvió muy diabólica, es que él se opuso al reinado de su padre y lo traicionó, ¿verdad? De tal manera que se levantó contra su padre. Aún así, el padre David lo amó siempre. Entonces, dice la Escritura que
¿Dónde nació este odio o ese, no odio, ese rencor o esa amargura, llamémosle, de Absalón? Él tenía una hermana, su pura hermana de madre, y había una, se llamaba Tamar, una muchacha muy hermosa, era pues virgen, muy preciosa, codiciada, y un hermano de él, que es de ellos, hermanastro, Amnón, este muchacho se enamoró de ella, pero se volvió un amor enfermizo, un amor que superaba el deseo normal de amor de hermano, sino él empezó a tener un amor fantasioso de querer seducirla y poder tener un acto sexual con ella. Y literal, él viene y se hace el enfermo en consejo de otro hermano, y ella viene y llega a atenderlo, él la viola y después la menosprecia, la desprecia, y ella, cuando vio que perdió su virginidad, ya no tenía el derecho, ya se sentía ya menospreciada de no usar las vestiduras de virgen. Entonces empezó a usar vestiduras pues de una persona que fue menospreciada o abusada. Y eso provocó que hubiera un dolor muy fuerte en Absalón. ¿Y sabe qué provocó? Que él mandó a matar a su hermano. Y de ahí sucede un intercambio de, pues llamémosle, de alejamientos entre el padre y Absalón, porque David no corrigió esto, al contrario. Él solo se dijo, hoy que lo que hizo su hijo, eso no es correcto, pero no lo corrigió. Y eso le dolió mucho a Absalón. Bueno, pero dice que, ¿de dónde viene esta historia de Mahor de sí mismo? Este muchacho dice que tenía ciertas cualidades. Entonces, léalo conmigo y vamos a leer en 2 Samuel 14, 25 y 26. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Y pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. La verdad que no me puse a averiguar cuánto podrían ser los 200 ciclos, pero yo puedo imaginar que fueron una buena cantidad de libras. Pero aquí la figura es que yo puedo imaginarme que él era tan admirado que su hermosura provocó que él se enorgulleciera de sí mismo. Y usted mira, ¿y cómo sabe esto? Por la forma como él venía y cuando hacía que pesaran su pelo. O sea que yo puedo imaginar que el corte del pelo de Absalón era una fiesta, o más bien dicho, un enigma, y se juntaban gentes de diferentes lugares. Le van a cortar el pelo a Absalón. Y él llegaba y miremos cuánto había de pelo, ¿verdad? O sea que prácticamente era un hombre que sabía lo que él tenía. Pero imagínese una persona con esos atributos y con un corazón herido, con un corazón amargado. Bueno, la amargura salió a flote. Y dice la escritura que que Absalón, así es la historia, viene y viendo que su padre no lo atendió, no pudo ponerse a cuentas con él, vino él y dijo, bueno, entonces él va a saber lo que yo soy capaz. Entonces, utilizando sus atributos y como hijo del rey, se puso a las puertas del pues llamémosle así, del palacio, donde llegaba la gente a pedir consejo al rey. Era ¿sabe usted que los reyes, mucho de su tiempo, lo dedicaban para resolver problemas del pueblo? Entonces, aquella persona que tenía un problema, por ejemplo,
que había que resolver algo con un vecino, algo de tierras o de animales, o si alguien quería casarse con alguien y no podían ponerse de acuerdo, hacían la cola y llegaban ante el rey, exponían como si fuera un juez, y le exponían su problema y él lo resolvía. Entonces este vino y puso su silla. Antes que la gente llegara a la puerta del palacio, encontraban a Absalón. Bueno, pero léalo conmigo y dice de esta manera. En 2 Samuel 15, y vamos a leer ahora verso 2 y el verso 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y aquí me voy a adelantar hasta el verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Bueno, en otras palabras, lo que él vino aquí era prácticamente a ponerse como el Salvador, como el consejero. Y yo puedo imaginarme que ante esa situación, él les decía, sí, es que mi papá está muy ocupado, él ya no tiene tiempo para atender al pueblo, él ya no tiene tiempo para tus problemas, pero aquí estoy yo. Y en todo era un yoyo. ¿Sabe que esto de amadores a sí mismo es un yoyo que no tiene fin? Yo aquí, yo allá. Y el amador a sí mismo se vuelve prácticamente como solo está buscando un provecho personal, únicamente busca el derecho de su nariz. ¿Sabe que Pablo hacía ver de que nosotros, si bien es cierto que podemos pasar situaciones donde tenemos tal vez el derecho, debemos de alcanzar algo, pero por amor a alguna persona, si es necesario abstenernos, hagámoslo. Abstente. Por ejemplo, el ejemplo para que Pablo decía en primera a los de Corinto era, miren, hay personas que están recién convertidos y cuando van al mercado miran puestos donde venden de la carne de los animales sacrificados a los ídolos paganos. Y ellos miran que un cristiano compra carne ahí. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Esto es imposible que un cristiano se contamine con esa carne. Entonces, una persona madura pudo haber dicho, no, es que yo compro la carne y la santifico. O sea, oro por ella, Señor, límpiala y ya la santifiqué, ya la puedo comer. Pero eso se puede convertir en un estorbo para los pequeños. Entonces, aunque sea un derecho tuyo, tú dices, yo quiero esa carne, pero por amor a los demás, uno debiera de no ser egoísta. Mire cómo dice la recomendación de Pablo con relación a esto. Dice en 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo nos es lícito. Claro que puedes comer de la carne, puedes hacer muchas cosas. E inclusive puedes ir a una discoteca y pues el ir a una discoteca no te va. Puedes ir a un restaurante y tomar una copa de vino y eso no es pecado. Pero a veces no todo conviene, dice. Todo nos es lícito, pero a veces no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Imagínate que tú vas a un restaurante, tienes tu copa de vino y dices, yo ya fui libre del alcoholismo, a mí no me afecta en nada. Pero casualmente en la mesa de la par hay una persona que te conoce. Él está empezando en los caminos de Dios y acaba de salir del alcoholismo y es una tentación para él. Y te mira a ti con una copa de vino y él dice, ay, yo lo necesito. Yo sé que si él puede, yo también. Y si él al tomar su copa vuelve a las andadas, hay una escritura que dice que la sangre de él, si él se pierde, te puede caer a ti, porque hiciste caer a uno de los pequeños. Entonces, ¿cuál es la solución que dice Pablo aquí? Miren, muchachos, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifique. No seas egoísta.
Mejor piensa siempre en el bien del otro. Piensa que alguien puede tropezar en esto. Esto me hace pensar, me acuerdo de hace muchos años, llega un joven que me dice, mira Chito, a mí todavía me gusta bailar, pero no siento de malo ir a un lugar a presentar mis dotes de baile. O sea, ¿qué tiene de malo? De hecho, le leí este verso y le dije, mira, si tú crees que con eso puedes edificar la vida de alguien, pero si alguien a lo mejor se ata con esto y él deja de buscar a Dios porque se involucró en estos antrios, pues a lo mejor no vas a hacer de bendición. Literal, él sacrificó, porque eso fue lo que él hizo. Sacrificó ese su deseo por amor a ser tropiezo de alguien más. Pues este concepto de la vanidad, o llamémosle, pues del egocentrismo, del narcisismo, es buscar solo mi derecho. En el caso de Absalón, era como una vanidad. Él tenía una vanidad por presentarse como él era. Pero mire cómo Pablo le dice a la iglesia de Filipos con esta expresión. Léalo conmigo. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice de esta manera. Dice de esta manera. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. O sea, nada que solo tú digas que es mi derecho. No, no lo hagas por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Bueno, uno diría, mire, ese es muy parecido al verso que acabamos de ver. Sí, la diferencia es de que en el anterior vimos que tal vez todo nos es listo como acciones que uno hace, pero aquí es tal vez acciones que uno quiere hacer por vanagloria. Por ejemplo, que tú llegues queriendo demostrar lo que has alcanzado, lo que has logrado. Mírenme lo que yo he logrado. Y esto, pues, lo vamos a ver con otras palabras posteriores, que es la misma palabra vanagloria. Que no hagamos nada por vanagloria, ¿verdad? Porque Dios es el que nos da a nosotros el querer y el hacer. Dios es el que nos da a nosotros la posición. Dios, bueno, de Dios vienen los dones que son un regalo. Entonces, prácticamente el Padre te dice, mejor trata de ver el bien de los demás, aunque esto vaya en contra de lo que tú hayas logrado. Total, el que exalta es el Padre. Oye lo que te digo. Repita conmigo, repita ahí donde estás. El que exalta es el Padre. Dios es el mismo que te va a exaltar. El Padre, yo puedo imaginar que el Padre le gusta agarrar a sus hijos y dicen, mírenme cómo lo tengo, obsérvenlo, así lo tengo yo, bendecido, exaltado. Pero no que tú vengas, mírenme, porque no es correcto. Bueno, miremos otra de las cualidades, ya sacamos una, ya se nos está agotando el tiempo y rápidamente vamos a ver esta otra. Los avaros, ¿verdad? ¿Qué es un avaro? Bueno, un avaro es aquel que tiene un afán de tener, de retener, de yo quiero, no se da abasto con lo que tiene y quiere tener más. Es como el codicioso, ¿verdad? La diferencia del codicioso es que ese quiere tener, pero no gasta. Es codo, digamos, y no se lo gasta. En cambio, el avaro puede ser que se lo gaste, pero quiere tener más y más y más. Bueno, este es el caso de aquel muy conocido el verso, que el hombre viene y empieza a decir, ¿qué voy a hacer con todo lo que he adquirido? Voy a llenar esta bodega, voy a construir aquí, voy a construir allá. Y después el Señor les dice, tú no te has dado cuenta que ya van a venir por tu alma. Bueno, léalo conmigo, dice aquí, en Lucas capítulo 12, 15 y 16, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, mire esto, no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciéndole, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y aquí es donde, si usted lo lee en los versos posteriores, dice que el hombre dice, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? ¿Qué voy a hacer con todo lo que he alcanzado? Y haciendo planes de lo que él tenía, y después el Espíritu dice, hombre, ¿no te das cuenta que hoy vienen a pedir tu alma? O sea, en otras palabras, hoy vas a morir. ¿A quién le va a quedar esto? Entonces, todo lo que tú hiciste le va a quedar al yerno, ¿verdad? O a la nuera. Bueno, pero lo importante es, ¿dónde tienes? De la abundancia del corazón habla la boca, dice. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú hablas? Si tú hablas antes de tus grandezas o de lo que tú tienes, puedes estar hablando de un corazón que le gusta mostrar o tener. Dice, hay un verso muy interesante acerca del dinero. Y Eclesiastés dice de esta manera. Léalo conmigo y dice así. Eclesiastés capítulo 5 verso 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y ahí encontramos ahora el otro verso clave, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, prácticamente la avaricia es un mal que puede atar el corazón de algunas personas. Bueno, miremos ahorita otra de las cualidades. Y aquí miramos, vanaglorioso. ¿Qué es el vanagloria? Lo que hablamos hace un rato, jactancioso. Aquel que viene y se jacta de lo que tiene y más aún sin darle la gloria a Dios, ¿verdad? Mire cómo dice Jeremías 9, 23 y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría. O sea que uno se puede jactar de su sabiduría. No se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Y posteriormente dice en el otro verso, gloríese que Dios es el que provee la sabiduría, el poder y la gloria y la riqueza. Entonces, no seas jactancioso. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? El que crea estar firme, mire que no caiga. A veces el jactancioso, el vanaglorioso, que anda ahí mostrándose todo lo que él es, prácticamente puede empezar a superar los linderos de la confianza en Dios o de la provisión de Dios en todo sentido. Por eso yo le digo, ten cuidado, no te estés promocionando. Hay algunos que agarran las redes sociales, sobre ahora las plataformas. Mire qué tengo, mire quién soy, mire lo que obtuve, mire qué estoy comiendo. Pero no es una forma como para edificar, sino es una forma para vanagloriarse de lo que él es capaz de pagar o de comer. Pero ¿qué puede pasar esto con alguien más? Tal vez si hay algún hermano muy cercano, alguna persona que muy querida de esta persona, a lo mejor él sí le dice, ¡hala, dichoso! ¿Cómo me gustaría estar contigo? Pero la mayoría que lo leen, que no te conocen, prácticamente dirán, ¿y este qué se está jactando? ¿De qué se quiere vanagloriar? Bueno, en Mateo 6:1 dice de esta manera, cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Quiero ayudar a los pobres. Tomen videos para que la gente sepa que soy un benefactor. ¡Ja! ¿Acaso no dice que lo que haga tu mano derecha no se entere la mano izquierda? ¿Acaso lo que des, mejor hacerlo encallado? Como decimos, como diremos en algunos casos, hacerlo en low profile, en
bajo perfil, ¿verdad? No hay como decirle, Señor, tú eres el que da y tú eres el que quita. Déjame glorificar tu nombre en todo sentido. Bueno, miremos otra característica de estos tiempos. La soberbia, los soberbios, que es lo mismo que el orgullo o lo mismo que el altivo. Ahí hay varios versos que hablan acerca de que al orgulloso el Padre como que lo rechaza. Y así hay varios versos que dicen de esto. Mire cómo dice Santiago 4, 6 y 7. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá a vosotros. ¿Sabe yo por qué complementé? Porque muchos utilizamos solo el verso anterior. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero el 7 dice, someteos pues a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo o la soberbia puede estar instigado por un espíritu de grandeza del mismo diablo. Porque si alguien fue orgulloso y por eso fue despojado de esa su condición, fue el diablo. Y entonces si aquel que logra resistir al diablo dice, huirá de vosotros. ¿Sabe que la soberbia, el orgullo, Dios lo rechaza? Claro que lo rechaza de una forma, pero contundente. Dice el Salmo 138, verso 6, de esta manera. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. O sea, hay otros versos que dicen que Dios al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos, no lo acerca. Pero dice aquí que al humilde, como que Dios dice, tú acércate a mí, ¿verdad? Realmente cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué el Padre le atrae el humilde? Porque el humilde generalmente se somete bajo la mano poderosa de Dios y sabe que Dios es el que provee, Dios es el que bendice y que el Padre es el que lo tiene cobijado o guardado. Pero el problema a veces del orgulloso es de que empieza a creer que él que tiene todo por sus fuerzas. Miren lo que logré, miren lo que construí, miren la posición que tengo. Y el problema de esto es que podemos saltar el límite de la confianza en el Padre, que Él es el que provee y el que bendice, a mi capacidad de decir, yo puedo solo. Bueno, para terminar, y ya estamos finalizando en la última línea, vamos a ver la última, el ser blasfemo. ¿Qué es eso de blasfemar? Bueno, blasfemar tiene que ver mucho con lo que declara nuestra boca. Y una blasfemia es que es contraproducente a un concepto de lo que uno cree o lo que uno predica o lo que uno está consciente. O sea, yo he creído esto, pero de repente yo creo que no es correcto y empiezo yo a maldecir lo que yo creía, ¿verdad? Y muchas veces Dios declara cosas y hay algunos que por la mala experiencia que han tenido empiezan a maldecir lo que Dios es. Y esto hace que uno se vuelva irrespetuoso, ¿verdad? Dice en 2 Pedro 2:10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El problema es de que cuando uno desprecia el estar bajo señorío, bajo cobertura, bajo el gobierno de Dios, uno empieza a confiar en sus propios anhelos, propósitos. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabe cuál es el problema del que blasfema? Es que ya no confía en Dios y le da la espalda a Dios y empieza a hablar, como yo diría, empieza a hablar tonterías acerca del Padre. A mí me pasó, sobre todo después del COVID, buscando a personas que ya no iban a la iglesia, me dijeron, mira, con el COVID yo perdí muchas cosas, perdí mi trabajo, perdí mi economía. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y le empiezan echando la culpa a Dios. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado
porque realmente esa es una prueba que Dios estaba viendo el corazón de muchas personas y cómo la superaban en todo sentido. En Mateo 12, 36 y 37 dice de esta manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, lo que te está diciendo es: ten cuidado de lo que dices, porque con tus palabras tú puedes atraer maldición a tu vida. Y eso se puede volver una blasfemia. Es más, la Escritura hace mención de que el Señor, uno puede hablar mal del Señor y arrepentirse, pero cuando uno blasfema al Espíritu Santo, puede caer en el momento en que ya no haya misericordia para él. ¿Por qué? Porque el corazón ya se endurece. Bueno, mis amados, hoy hemos finalizado estas 5 características acerca de los tiempos peligrosos. Los amadores a sí mismos, los vanagloriosos, los soberbios, ¿verdad? Y el que blasfema inclusive. Yo le pido a Dios que el Señor nos guarde y que podamos ser cubiertos para que en estos tiempos peligrosos no nos afecten. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando, santifícalo y sobre todo, Señor, levántate por Dios, cubriéndolo en todo sentido. Y aquel que está pasando momentos difíciles, Señor, responde, te lo pido, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios te bendice.